Y en todo esto que me contás, weón, de trabajar joven, de aprender todo esto joven, me surge mucho la curiosidad. ¿Cómo entró el cine ahí, weón? ¿En tiempos libres cómo era ese meneo ahí, weón? ¿Cómo entró ese gusto por el acting, por toda esta vuelta? El cine siempre estuvo allí por una historia muy bella en mi vida. Y es la relación de un padre con su hijo a través del cine. Porque mi padre siente también de la cultura del esfuerzo sin haber estudiado. Habiendo heredado el negocio de mi abuelo de Marcolí, que era vender papa. Un amante del cine. Entonces, mi papá. Tu papá, Ramiro. Sí. Ok. Gente que inspira con Diego Pacheco. Entonces, Violeta, sí, es que ahí tengo que ser muy honesto. Yo me perdí muchas cosas con Violeta. Sí. Yo la tuve muy chiquita. Sí. Muy chiquita tuve la oportunidad de estar con ella, pero guerreándola cuando tenía mi colchón en el piso, cuando no tenía sino libros, cuando no tenía sino una colchoneta, cuando no tenía donde desayunar, almorzar, comer. Claro. Entonces era muy difícil. Okay. Unos momentos como muy tristes de mi vida, porque estás empujando y estás peleando y estás batallando por un sueño, pero ese sueño uno lo veía muy lejano. Ok. Y de donde uno viene, de la cultura del esfuerzo, para todos eso es una utopía. Eso no era posible. Que me llegara a pasar lo que me pasó no era posible. Ok. Entonces con Violeta me perdí muchas cosas, pero ahora sí los veo a los dos, digo, pues Violeta con su estructura, Dante con su estructura. Pero creo que cuando uno se vuelve papá, tú todavía no eres papá, pero eres hijo. Sí. Y cuando uno se vuelve papá, le pasa a uno algo muy terrible, ¿Qué? en el buen sentido de la palabra, y es perdemos libertad. Ok. Y más en un país como el nuestro, donde se cometen tantos vejámenes, Ok. donde no se respeta la infancia, donde se violan Claro. y se maltratan niños y niñas y mujeres todos los días. Cada 3 minutos ocurre algo en este país que es totalmente desastroso. Ok. Y uno quisiera no reconocer y uno quisiera tal vez no hablar de esto, pero es inevitable. Sí, cierto. Entonces yo pienso, ¿dónde está mi hijo? ¿Será que en el lugar que está alguien no se va a enloquecer? Ok. ¿Será que si sale regresa? ¿Será que mi hija, que aún yo no esté con ella, no estará bien y ningún loco se va a ocurrir? ¿No? Sí. Es un mundo muy complejo el que nos ha tocado. Creo que uno pierde mucha libertad. Sí, cierto. Ya no tiene uno la libertad de antes. Sí, yo he sido irresponsable. O sea, vivir en la incertidumbre es ser irresponsable. Claro. Porque yo elegí un camino que no es, pues no es tan no es tan, más que sólido. No tiene una estabilidad. No tiene una estabilidad. Sí, total. ¿No? Entonces yo soy adicto a vivir en la incertidumbre. Total. Y seguramente eso, pues la vida me lo va a cobrar. Pero también creo que el mensaje para mis 2 hijos, para Violeta y para Dante, es: hagan lo que se les dé la gana. Okay. Y como decía el maestro Elkin Ramírez, Okay. hacer lo que uno se le da la gana es hacer lo que uno quiere con ganas. Ok. Weón, de todo este caminar con tus hijos, de tu vida personal y asimismo profesional, a esta edad y en este momento y en este país, ¿de qué te sentís orgulloso, weón? Me siento orgulloso. Pues, hermano, yo creo que mi historia, o sea, la historia mía tiene que ser un perfil inspiracional para mucha gente. Ok. Yo creo que los actores tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que inspirar. Creo Claro. que es una profesión que implica mucha responsabilidad cuando la eliges y cuando realmente le apuestas a ella. Porque, pues, para no vanagloriarme de lo que he hecho, creo que de donde vengo y todo lo que me ha pasado, pues me siento muy orgulloso. O sea, yo no fui bachiller, yo no fui a la universidad. Yo lo que hice en la adolescencia fue trabajar. Ok. Estar con mi abuela Nadelia cargando canastos en la plaza de la 14, sacándolos hasta la 14, donde estaba el CAI y donde todos llegaban a comprarle a mi abuela el queso
Okay. Y el niño que estaba allí era el que cargaba los canastos. En tu tierra. En mi tierra, en Ibagué. Ujú. Esto sucedía en la Plaza de la 14. Okay. Y después trabajar con mi padre, ayudándole a vender arveja. Cuando mi padre fracasa, que tiene su gran caída en la época de la bonanza de la arveja, le toca volver a libriar, volver Okay. al inicio. Libriar Okay. es vender por libras Ujú. y extender un plástico. Y en la Plaza de la 14, con plástico y todo, vender una carga de arveja. Una carga de arveja son... Una carga de arveja son 8 arrobas. Un bulto tiene 4 arrobas. Entonces había que vender eso. Seguramente libriado pues se gana más. Ujú. Pero era una persona que enviaba 10, 15 camionetas diarias, Ford 350, 60 bultos diarios a Corabastos. Okay. Entonces me toca todo ese proceso con él, con un socio de él en ese momento, que es compadre, con Yesid, que lo ayudó muchísimo. Que tengo la primera imagen clarísima mi vida de mi papá, seguramente muy triste por lo que le estaba sucediendo. Y él, Yesid, llegaba y le dio unas cajas de tomate. Okay. Él dijo, pues Ramiro, esto es lo que hay, póngase a vender. Ramiro es tu papá. Mi papá, Ajá. póngase a vender esto. Y yo acompañaba a mi papá y empezamos allí en el reguero, le decían el reguero ahí en la Plaza de la 14, y vendíamos queso, vendíamos arveja, vendíamos tomate y con el plástico, y yo la pesa, y por eso yo tengo buen pulso. Okay. Porque el pulso es que usted llegue y echa la libra, un kilo de arveja y uno sostiene la pesa, la balanza, bueno. Okay. Después, mi mamá, en su angustia de que a mí me fuera a pasar lo mismo, siendo mi mamá desde los 9 años recolectora de algodón, siendo mi abuelo, que era de la famosa Ciudad Blanca, pues estaban allí en Armero, todo esto de la tragedia. Y mi abuela fue muy trabajadores todos. Y mi papá pues lo mismo, como una historia donde no habían grandes títulos, sino se heredaba el trabajo, ¿no? De la cultura del esfuerzo. Claro. Y con mi mamá vengo a trabajar y me vengo a ganar mi primer mínimo también siendo un niño. Tal vez antes de los 15, tal vez unos 14 años, no exagerando. Si no tenía 13, tenía 14, pero Okay. ya cumplía con un horario. Okay. Ya entraba a una empresa a las 6:55, trabajaba para Manpocher Jeans, trabajaba para Don Jaime, para Don Cosme. Yo era presillador. ¿Qué es eso? Presillar es que los pasadores de los pantalones tienen esto. Entonces tiene una presilla, okay. ¿sí me entiende? Y manejaba la collarina. Okay. La collarina hace esto. Okay. Y lo que está allí, donde se soporta es la pretina. Okay. Yo lo que hacía era manejar la collarina. Después me volví un gran presillador. Presillaba donde otro jefe que tuvimos presillaba casi alrededor de 500 pantalones diarios. Después aprendí a embotonar, a colocar taches. Aprendí a manejar la cerradora. Aprendí a manejar las agujas, la que ¿Con cierra. 15 años, weón? Menos. No jodas. Menos. Yo creo que tenía por unos 13 años. Estaba trabajando. Marica, y en todo esto que me contás, weón, de trabajar joven, de aprender todo esto joven, me surge mucho la curiosidad. ¿Cómo entró el cine ahí, weón? ¿En tiempos libres cómo era ese meneo ahí, weón? ¿Cómo entró cine... ese gusto por el acting, por toda esta vuelta, weón? Pues el cine entra en mi vida, que imagínate, así como tengo estos recuerdos claros de mi primer salario mínimo, creo que eran 94,000 pesos, o sea, hagan la cuenta, si el salario mínimo era 94,000 pesos, ¿hace cuántos años fue? El cine siempre estuvo allí por una historia muy bella en mi vida, de la que estoy escribiendo ahorita, mi segunda película, y es la relación de un padre con su hijo a través del cine. Ok. ¿Por qué? Porque mi padre, siendo también de la cultura del esfuerzo, sin haber estudiado, sino habiendo heredado el negocio de mi abuelo de Marco Elí, que era vender papa, un gran mayorista, un amante del cine. Entonces, ¿Tu abuelo? Mi papá. ¿Tu papá? Ramiro. Sí. Ajá. Entonces, a través de mi papá, consumí mucho cine. Ok, weón. Entonces, yo no fui ni bachiller, ni fui a la universidad, pero sí fui al cine. Nunca dejé de ir al cine. Qué bueno. Entonces, mi papá se iba para Santa Isabel, Tolima. Ajá. Yo tenía que traer la arveja. De Ibagué a Santa Isabel, Claro. Tolima. Ok.
que en esa época era una distancia mucho más larga, 8 o Sí, 10 horas. claro, por el tema de las carreteras. Claro, y estaba... Mi papá siempre sacaba Arveja de Anzoátegui, Santa Isabel, El Bosque, que son lugares absolutamente maravillosos. Y entonces mi padre llegaba los sábados a Ibagué. Ok. Y mi madre lo recibía con arepas, plátano, Paréntesis, carne ¿quién asada. vivía? ¿Tu mami? ¿Vos? Y mi hermana pequeña, Jennifer, no estaba todavía Susanita. Ah, Y estábamos ustedes en son Ibagué. 3, güey. Sí, Ok, y estábamos vos sos en- el mayor sí. y son 2 chicas. Sí. Ok, continúa. Entonces Y recibía a tu mami entonces, y a Ramiro. Mi madre recibía a mi papá, Ajá. porque era todo un ritual recibirlo con carne asada, Y, arepas. ok. Y mientras tanto yo en el barrio Calarcá, a través de un balcón donde había una especie de cisnes de la época y esa Ok. cultura del encierro, de la arquitectura de esa época y los cisnes, lo esperaba yo. Ok. Yo me enteraba tal vez por el sonido de la camioneta que era freno de aire, la Ford Train. Y llegaba mi padre. Entonces en eso, cuando llegaba mi padre, hay algo muy bello. Y es que mi padre siempre traía algo en sus manos. O mi papá, mientras yo cerraba los ojos y los abría, cuando yo los abría, ¡pah! Lo primero que veía era The Good, The Bad and The Ugly. El bueno, el malo y el feo, Sergio Leone. Ok. Clint Eastwood. Ok. Abro los ojos, First Blood, Rambo 1. Ok. Abro los ojos, Universal Soldier. Ok. Abro los ojos, Django, de Claro. Sergio Corbucci, protagonizada por Franco Nero. Entonces, eran los póster de la época, ¿no? Claro. Un pliego. Claro, güey. Entonces, en mi cuarto tenía eso. Pero, para sumarle a la anécdota, mi papá, yo no tengo recuerdos, y por esto pueden condenar a mi padre o no, pero yo no tengo recuerdos de mi papá preguntándome las tablas. Dígame las tablas. ¿Cómo Ok. son las divisiones? A ver, ¿cómo es eso de español? Geografía, no. Yo tengo recuerdos de mi papá diciéndome, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Ey, ok. Ah, ya, o sea, no, papá, imagínese, secuestra en Nakatomi Plaza. Y entonces está John McClane, que es Bruce Willis. Y mientras está Bruce Willis peleando, aparece Alan Rickman, ¿no? Que es Hans Gruber. Y entonces se van a secuestrar y está en la Navidad. Ok, bueno, ¿cómo la vio? No, Django. ¿Y qué arrastra Django? ¿Y cómo es la canción? ¿Y quién hace la música? Y arrastra un ataúd del señor Franco Nero. Sí. ¿Y la música quién es? Ennio Morricone. ¿Y cómo vio El Padrino? Entonces yo a mi edad, a los 9 años, yo ya había visto The Godfather. Yo ya había visto Taxi Driver. Yo ya había visto... Con 9 años. Sí, y mi papá dice, para no exagerar, que tal vez por a los 6, 7 años yo ya veía mucho cine. Ok. Mucho cine. Ok. Pero estas películas que te estoy diciendo es porque las recuerdo. Yo recuerdo la primera vez que vi El Padrino. Ok. Y jamás lo voy a olvidar. Y recuerdo que yo rápidamente supe quién era Marlon Brando y quería saber más de Marlon Brando y quería saber más de Al Pacino, más de Robert De Niro, más del señor Francis Ford Coppola. Esto estando muy bebé. Y mientras pasa todo esto, mientras ya conocía todo el Spaghetti Film, donde ya había visto todo el western, Ok. por un puñado de dólares de la trilogía, yo ya sabía quién era Thomas Millian, quién era Ringo, todo lo había visto. Todo lo había visto a través de mi papá. Entonces las clases con mi papá eran esas. Y mi papá me llevaba al cine y suplicaba. Y tenemos un cuadro que el año pasado me pasó con Dante. Tal vez no lo dejaban entrar a ver Bad Boys, ¿no? Ah, vos supiste una historia, de hecho, güey. Yo subí la con el historia. niño. Sí, Bueno, sí, eso. Sí. Eso para que veas que no estoy exagerando. Sí. Y papá y mamá sentían que me estaban viendo. Y yo veía a mi hijo llorando. Y de hecho le escribí a Pía Barragán. Escribí como, pues no tiene sentido. ¿Qué le están protegiendo a mi hijo? No hay nada más violento en este país que un noticiero o un reality show, ¿no? Y entonces, cuando él ya ha visto todas las otras, es seguidor. Claro, weón. Dante te puede hablar a ti de Martin Lawrence y sabe quién es Will Smith y tiene, no, ha sucedido lo mismo los dos. Y él llorando, pero lloraba como un niño y tocó entrar a ver El Planeta de los Simios, pero la vio con ese sinsabor para saber que después se vio en plataforma. Claro. Entonces estábamos haciendo un daño porque entonces los niños hoy en día van a empezar a ver todo en plataformas y van a dejar de ir a ese ritual. Claro. Entonces mi papá me decía, entonces yo recuerdo que a mí me pasó fue con Lionheart,
con Ok. León Peleador Sin Ley. Que Jean-Claude Van Damme pelea con Attila. ok. Que Attila tiene un gato. Me pasó con esa. Y yo lloraba. Y todavía lo recuerdo como algo que... ¿Cómo no iba a poder ver? Y tengo la imagen de un papá suplicando pues, para que su hijo entrara. Al cine con él. Al cine. Claro. Y lo otro es que de toda esta parte que es muy bella con el cine es esa posibilidad que tuvo mi papá de mandarme al cine, de poder ver las películas. Y mi mamá me tenía que llevar a lo que se llamaba matiné, vespertina y noche. Entonces, Ok. de los grandes planes que hemos tenido durante muchos años y toda la vida, ha sido esa, ¿no? Por ejemplo, ver Rocky Balboa, todos los Rockies. Ya con el tiempo me voy volviendo actor y todo, voy descubriendo la importancia de una película como Rocky, Ujú. del guión, de todo. Pero en ese momento era solamente la pasión. Aquel día en una entrevista me decían, Alejandro, ¿y entonces el cine que tú ves es ese? No, pues vamos a hablar de Truffaut, de Godard, de Tati, de Resnais, de Walker Landor, ¿de quién vamos a hablar? Porque si te soy honesto, a mí me educó otro cine. Después la pasión y el oficio me llevó a ver a Bruno Dumont, me llevó a ver a Tarkovsky. Ok. Pero en el inicio de la historia de un man que manda a su hijo al cine porque está trabajando con la arveja y que su madre lo lleva y que disfrutamos el cine y que me Ok. rescata la vida. Porque mi papá que iba a pensar que yo iba a resultar siendo actor. Y mamá, eso es poesía rural, eso es de verdad. Es una locura, ¿no? Como uno puede pensar y dice, ¿cómo pasa? Por eso te pregunté cómo llegó ese momento del cine ahí. Claro, bueno, eso tiene mucho sentido para mí. Claro. Y tal vez porque mi papá, él me cuenta que mi abuelo un día le pegó muy duro. Muy duro. Ok. Lo cascó muy duro. Y papá andaba con un palo, ¿cierto? Y con baldes cargando aguamasa. Ok. Lo que le echaban antes a los marranos, los residuos. Ah, ok. Se recogía, que eso ya hoy en día pues está Ujú. prohibido, pues todo Ujú. ha cambiado. Y contado por amigos del barrio que yo conocí, y mi papá, pues cuando de repente veía a las chicas o algo, se escondía, pero el ganador en el colegio era él porque tenía plata. Ok. Pero mi papá adivine para dónde se iba, Al cine. al cine. Ok. Entonces, la historia básicamente es que mi papá nos enseñó que en el cine se nos iba a olvidar que éramos muy pobres, que teníamos escasez, Wow. que allí nos íbamos a poder desconectar. Y eso es lo que le he tratado de transmitir a mi hijo, que pase lo que pase, tiene que aprender a ser feliz con lo que no tiene y con lo que tiene, pero sobre todo con lo que no tiene. Claro. Porque cuando uno ha sido pobre, a uno no le hace falta nada. Eso es lo que pasa y esa Es es cierto. esa es la gran ventaja que tenemos los que venimos de la cultura del esfuerzo. Que lo que para usted es sobrevivir, para mí tal vez es vivir. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Alejo, papi, escuchándote hablar de todas estas anécdotas que contabas allá de Ramiro, de tu papá, y vos haciendo cine, huevón, siendo actor en esta profesión de inestabilidad que hablábamos, ¿qué te motiva a ti para seguir haciendo esa vuelta, huevón? Me motiva que mi mamá, la señora Marta, siendo operaria, es la mejor operaria. Ok. Mi papá, vendiendo arveja todos los días en Corabastos, gústele o el que no le guste, y así alrededor de él se geste toda la envidia que existe, porque además sabe de todo. Sabe cómo se cultiva, él sabe cómo cuando el bulto de arveja él mete la sonda, sabe sacar la arveja y sabe mostrársela a usted, y sabe volver a meterle sin dañar el costal. Ok. Él sabe solamente con tocar si está podrida, No, si ya, está, sí, o sea, si es un máster, Sí, es obvio, el es un Godfather de la arveja. Que fueron felices haciendo lo que les gusta. Y Wow. nunca tuvieron sueños, weón. Wow, eso está la verga, weón. O sea, nunca tuvieron sueños. Pero fueron felices haciendo lo que les gusta. Y creo que eso es algo que ha perdido mucho esta generación. ¿Quieres ser actor o quieres tener seguidores? O sea, tener seguidores no tiene nada que ver con ser actor. ¿Tú quieres ser el más popular? ¿O qué es lo que realmente... O sea, ¿cuál es la pregunta? O sea, el maestro Alfonso Ortiz decía algo muy bello y era... ¿Qué? Decía que él no quería ser el más rico del cementerio, sino el más feliz de la vida. Wow. Y
Y lo Maestro. logró. Sí, sí. Lo logró. Teatro con la Candelaria. Fue a México. Grabó, hizo todo. Entonces creo que a mí me motiva, pues mi papá me sembró eso, marica. Yo no podría hacer otra cosa porque el cine me hizo feliz, porque el cine me rescató la vida, porque, claro, los que me conocen de toda la vida, o sobre todo mi proceso como actor, saben que la importancia que tiene esto para mí, que no fue de la noche a la mañana dejar de hacer una cantidad de cosas para tener y acumular cosas materiales, sino ese fue siempre mi sueño. Yo quería convertirme en un actor que pudiera hacer cine y acabar sobre todo con el mito que no se puede vivir del teatro y del cine. Y ahí donde yo te decía que seguramente para mi hija, que ya tiene 18 años, Violeta. para Violeta, que tiene otra conciencia, y para todos y para muchos otros, he sido irresponsable porque he aceptado vivir en la incertidumbre. Ujú. He dejado de hacer cosas. Lo que no hago por $1.000.000 no lo voy a hacer por $1.000.000. Ujú. Y ese es mi camino. Y no me meto con el camino de nadie. Claro. O sea, admiro a mis amigos que van y graban 20 escenas. Les publico, les reposteo su proyecto nuevo porque sé que si a Medusa le va bien, todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos como industria. Total. Si a De Perfil acuerdo. Falso le va bien, todos tenemos la oportunidad. Iremos encontrando tonos, ¿no? Ujú. Si a Cine de Soledad le va bien, todos los departamentos siguen creciendo. Completamente de acuerdo, weón. Sí, mi pelea es con el cine y con el teatro. Impulsar al otro, hacer, convertirme El hacer, lo que sí. te decía fuera del aire, weón, que el maestro Alfonso Ortiz me dijo y es: Diego, hacer es mejor que dejar de hacer, pero haga, mueva la energía, busque. Toda la vida. Busque. Toda la vida. Total, weón. Y lo otro es que me motiva también, Diego, algo que es muy personal, y es que lo fácil ya está hecho. ¿Sí me entiende? Lo fácil ya está hecho. Ok. Entonces, como dice mi hermosa chica Ana Karina, tengo un conflicto con lo fácil. Ok. Entonces, Ok. yo tengo que dar toda la vuelta y en la vuelta, y yo quiero la película, tiene que ser así, vamos a rodar en plano secuencia. Ok. Sí, pues sí. No lo podría hacer de otra manera. Con Angélica Blandón siempre es la que sigue, ¿cómo va? Pues la que sigue tiene que tener mínimo 3 preguntas. Porque Ok. las respuestas aburren. Ok. Por eso me aburro en otras cosas. Ya. Cambio, lo mismo pasa con Mateo. Aparte de El ser director. aparte de ser grandes amigos, es como ¿cuáles son las 3 preguntas de este montaje? ¿Cuáles son las 3 preguntas de esta película? Ok. O vamos a hacerlas solamente porque queremos ser los chicos que hacemos cine, los chicos más populares, los chicos de los 7 millones de seguidores. No. ¿Cuál es mi responsabilidad con el público? Porque el cine me rescató a mí a través de la ignorancia de unos padres. El cine te educó, weón. Me educó. Ujú. Me transformó la vida. Claro. Y lo que se ve en los Estados Unidos ha sido porque el cine los educó. Claro, total. Esa inteligencia emocional que tienen, muchas cosas, pues ha sido por eso, porque el cine los educó. Total. Papi, ya para terminar, huevón, de todos tus maestros que has mencionado, Dante, Violeta, seguramente tu chica, tus padres, huevón, tanta gente, el mismo maestro Alfonso Ortiz, ¿cuál es el mejor consejo que a ti te han dado, huevón? Pues el mejor consejo, he escuchado tantos a través de todos estos años, ya son tantos años en esto, que hay que mantener la calma, que uno no le ha ganado a nadie, que es mejor hecho Ok, que perfecto. ok, No se te olvide eso. ok. Es mejor esto hecho que perfecto. Así detrás no existan 10, 15 personas, sino hecho. Y la mejor película es la que se hace, Claro, no la que no se hace. ok. Punto. Y yo es que sí tuve un privilegio muy grande, hermano. A mí sí, Alfonso Alfonso pues- hablaba muy bien de ti, weón. De hecho, Alfonso, tengo una anécdota rápidamente. Te voy a ser muy sincero, weón. El maestro, antes de yo conocerte, hablaba mucho de ti. Y hablaba de la admiración que te tenía y esto. Y yo decía, ¿pero quién es Alejandro Aguilar? No sabía. Curiosamente, para esa época, yo estaba viendo Rosario Tijeras. Claramente esa serie, bueno, esa novela me encantó.
cuando tuve la fortuna de conocerte y diste clase, dije yo, claro, marica, ya entiendo por qué Alfonso habla así de vos, weón. Era una admiración de que te reconocía mucho el quehacer, el oficio. Y eso, weón, creo que es de admirar y de adoptarlo para uno mismo, ¿sabes? Eso me lo llevo, weón, y gracias por eso. Es mejor hecho que perfecto. Ok. Gente que inspira con Diego Pacheco.